I would like to para go el through futuro. two suggestions. Permítanme ahora examinar dos modelos. What approach should be El primero es qué tipo de enfoque hay que utilizar. once again, walking it very Observen a little que more in detail. examinando la cuestión en detalle, como decimos, hay que recoger datos históricos sobre la degradación y deforestación. Muchos países tienen una brecha en eso, en sus evaluaciones, mientras que otros sí tienen informaciones abundantes sobre eso. Ya han dicho que tienen una gran abundancia de datos. Pero remontándose 10, 15 años, por ejemplo, que es un plazo razonable para examinar la tendencia histórica y estableciendo los datos, por ejemplo, un dato fundamental o de base que sería el año 2000, para ver dónde ocurrió la deforestación, en qué momento comenzaron a medirlos y hacer los datos o recoger datos sobre la biomasa, la densidad de foresta, y la mayor parte de los datos no incluyen eso. Por lo tanto, hay que recopilar esos datos con más tiempo. Y el segundo paso, que es identificar los datos etiológicos, va a decir qué es lo que causó la deforestación, la infraestructura, elevación, proximidad a cursos acuáticos, etcétera, para explicar el proceso, el aumento de la población en ciudades, etcétera, explicar el por qué. Y finalmente, utilizando todas esas informaciones y trasladándolo en términos de emisiones de carbón. Y con esas informaciones se puede configurar entonces el escenario de deforestación. Ahora examinamos las tendencias históricas, que son idénticas, como les hemos dicho antes, con la excepción del tercer punto. Va a decir, ahora estamos examinando el futuro, ver, por ejemplo, los planes de desarrollo económico nacional, de la infraestructura, qué tipo de metas tiene para la agricultura, para la pecuaria, etcétera, cuáles son sus metas de expansión para los próximos 10 años, o la construcción de hidroeléctrica, por ejemplo. Considerando todos esos factores, los nuevos y ya antiguos, y ver cómo esos factores etiológicos impactan sobre la situación actual. Va a decir, eso aumentará o disminuirá la emisión de carbono. Y todo eso entonces se debe compilar y concatenar en un escenario de referencia que será utilizado para el futuro. Algunas consideraciones de carácter analítico para utilizarlos durante la etapa de preparación del proyecto. Hay uno que es de carácter prospectivo y dependerá de cada país y de los sistemas de utilización del suelo previstos para cada país. Por ejemplo, qué tipo de cambios esperan que vengan a ocurrir y que pueden causar la deforestación, qué otros proyectos se esperan ejecutar, cuánta foresta todavía existe. Y el próximo tema que hay que considerar, cuáles son, qué suposiciones deberemos utilizar para utilizar en la planificación nacional y cómo tratar la cuestión de los bosques con gestión o sin gestión, la deforestación, cuáles son, qué parte sería considerado ya acomodado en la ecuación de la planificación, o eso es algo que puede utilizarse por medio o cambiarse por medio de políticas, cómo utilizar nuevos métodos o modificar los que ya existen en la planificación. Ese aspecto es sumamente importante. Ya existen directivas del panel de Naciones Unidas sobre cómo se pueden estructurar esos escenarios, y a nivel nacional y en casos de ciertos países, esas partes solo se dirigen a escenarios que se refieren a
proyectos subnacionales y no se aplican a los escenarios nacionales. Por lo tanto, todos temas como esos deben ser debidamente incorporados a la discusión de la concatenación de escenarios futuros. Y finalmente, quizá haciéndolo un poco, explicándolo mejor, cuando hablamos de los escenarios nacionales y todo el sistema de monitoreo y control, y hay también regiones, subregiones y áreas que que son impactadas por esos programas. Por lo tanto, para hacer una evaluación, hay que considerar todos esos métodos de orientación a nivel nacional y subnacional y explicitar de qué manera se eslabonan todos ellos. Por el momento, debemos decir que disponemos de distintas opciones, pero no hay todavía un país que haya encontrado la solución definitiva para eso. Quizá Brasil e Indonesia hayan logrado progresar más en ese campo sobre cómo estructurar los conceptos, pero se trata de una cuestión metodológica sumamente incitante y difícil. Trataremos siempre de ayudarla en la mejor medida posible. Observen que no es algo que hay que considerar en esta etapa del proceso, sino que hay que considerarlas en la medida en que se ejecuten las actividades y sí, dichos aspectos deben ser debidamente considerados. Quiero agradecerlo toda la atención que nos dieron y así concluimos la presentación. Muchas gracias.